hermanos, con la bendición de Dios vamos a iniciar una clase más. Y retomando un poquito, recuerdan que hablamos acerca de la oratoria, los que así asistieron. Un poquito. Son palabras expresivas que tienen una facultad de facilidad de expresión para que puedan entender otras personas. Muy bien. Muy bien. Y en cuanto a la investigación que le mandé, allá están las dos. Es que están las dos. Ya, en cuanto a la palabrita, yo les dije que la oratoria es el arte de hablar, ¿verdad? En público con elocuencia. Y les mandé a investigar qué es elocuencia. ¿Qué es elocuencia? ¿Qué investigar? Elocuencia es la facultad de hablar, o tener facilidad de hablar, de expresarse, de convencer. Muy bien. Por acá mi hermana Marta, de su investigación un poquito, ¿no se acuerda? Mi hermana Anita, Angelita, Anita, ¿por qué hay una Anita también? Mi hermana Anita también, sí. Ayúdenme un poquito de lo que investigó. No encontré yo. De la elocuencia. De la elocuencia. Son personas que tienen palabras, facilidad de palabra para convencer a otras personas para lo que quieran ellos hablarle y transmitirle y conversarle para que ellos entiendan y se convenzan. Muy bien. Hermana Carlos, un poquito. Eso mismo yo me Sobre la oratoria. Sobre la elocuencia. La elocuencia. Igual trata de lo mismo. Ya, entre la oratoria y la elocuencia es lo mismo, es el arte de hablar. Ya, y en sí, el significado es tan corto que solo es el arte de hablar correctamente. Un ejemplo, yo les decía, claro, que debemos pronunciar las palabras completas. En nuestro idioma, si hay una S para decir un plural, debemos pronunciar la S. Yo no puedo decir los testigos, no puedo hablar así, debo decir bien los testigos. ¿Ya? Eso se va a notar a medida de que uno va avanzando en algún mensaje, en alguna palabra que uno va llevando. Es necesario que uno pronuncie correctamente todas las palabras. Otro del arte, porque si dice que es un arte de hablar, otro de los artes es que usted tenga sentido o sepa lo que va a hablar. Porque si yo no he leído o si yo no he aprendido y vengo a decirles a ustedes, no sé qué decirles o no sé cómo explicarles porque yo no he leído. Entonces eso es el arte también de comprender lo que yo quiero que me entienda el auditorio o las personas que están. Un ejemplo, si yo voy a hablar de una historia bíblica, de la historia de David que venció a Goliat, yo debo de saber la historia primero para poder transmitirla a ustedes. No puedo yo pararme enfrente de ustedes y decirles, no pienso que David cogió algo y parece que dicen por ahí que el gigante medía 1 metro, creo, no me acuerdo. Yo no puedo venir, ¿verdad? Así, yo tengo que conocer la historia y poder narrarles a ustedes y ahí sí, o al público que usted esté dirigiendo, ¿verdad? O de pronto usted esté en un público donde haya más personas, usted debe de saber el tema. Esto forma parte del arte de la oratoria, el arte de hablar, que usted conozca bien el tema. Haciendo un recuento rapidito para mis hermanos que no asistieron el sábado pasado, decía yo que forma parte de la oratoria, y ahora sí, la oratoria, ya no la elocuencia, sino la oratoria, nuestra forma también de vestirnos. Nuestra forma de expresarnos habla mucho de nosotros, pero cuando nosotros nos invitan, creo que todos practicamos eso porque todos somos personas adultas, y que nos invitan a dirigir un culto, a predicar, a llevar algo para la obra del Señor, no vamos a venir nosotros sabiendo que es un culto. Yo les decía un ejemplo, una sociedad de damas, y que me inviten a predicar y yo voy a ir con unos deportivos, hay unos amarrados, toda rapera, ¿verdad? Unos jeans aquí con huecos, así es que está la moda. No, eso no forma parte. Dígame, hermano. Un ejemplo, no es que hable de ella, pero no me gustaba su forma. La E. Calvo.
Una alcaldesa, la palabra dice alcaldesa. Una Alcaldesa, me voy a persona presentar. pública. Una persona pública, me voy a presentar a la sociedad y voy toda mechuda con unos pantalones huecos. ¿Cómo es que? ¿Qué te salió esta eso? Y eso es ella es una figura pública. Figura, pues. Figura pública que la pueden observar, ¿verdad? Claro. Así como tenía como el hermano José Luis que hace sensaciones y no parece que está bien. Había también el lado contrario, donde le decían que estaba muy bien, que se vista así. Ya, eso forma parte de las personas que no tienen el conocimiento respectivo, claro que sí. Entonces nosotros debemos de preguntar cuando nos invitan, esto forma parte de este estudio, dependiendo del culto que seamos invitados, o el programa, o el evento que seamos invitados, es que nosotros debemos vestirnos. Porque si voy a predicar un campamento con jóvenes, de pronto me es permitido, es diferente, ahí sí, no voy a ir con unos tacos donde sea todo lodo, tierra, ¿verdad? Entonces con lo que me es permitido, ahí sí. No quiere decir que yo dejo de ser cristiana porque me voy a poner unos zapatos cerrados, amarrados y no sean unos tacos, no, cuando en el caso de las mujeres, ¿verdad? Pero nosotros sí debemos diferenciar bien esa parte de nuestras vidas, tanto los hombres como las mujeres. Amén. Bueno, retomamos un poquito, ¿no?, de lo que hablamos la semana pasada. Decíamos que hablar en público muchas veces, esa muñeca no me deja. Ya, muchas veces hablar en público también forma parte del ser humano, del cristiano en este caso, que es tener nervios, es normal. Toda persona que recién hace algo en cuanto a la prédica, un mensaje, por primera vez que va a predicar o va a llevar algo, es verdad que entran nervios, ¿sí? Claro que sí, nadie puede decir, no, yo no tengo nervios. Sí, Pero, al principio siempre hay un pequeño nervio. Pero también aún al principio el nervio, bien, se le pierden las palabras, todo se olvida, ya. Pero también aún ya que ha sido experimentado para predica y al tiempo, digo yo, lo vayan a poner, le coge nervio. Claro que sí. Está que claro que nervio. sí. Es que es al tiempo que lo van a hacer. Yo he escuchado también que el nervio es necesario porque para enfrentarnos a Dios, porque a veces tenemos un ejemplo, hay una serie, uy, qué padre, sí, no pedimos Dirección a dirección a Dios. Dios, a veces el nervio es necesario para uno enfrentarse a Dios. Así Para uno es. zurrado. Y a medida que uno va hablando, conforme la palabra, conforme lo que uno va diciendo el mensaje, se va desapareciendo aquello. Fluye. Se va desapareciendo y cuando uno está en constante oración y le pide uno al Espíritu Santo, fluye, automáticamente eso solito fluye. Se ve el nervio. ¿Ya? Pero es importante, yo les decía la semana pasada también, es importante que uno lea la palabra, uno tiene que ser lector de la palabra. Cuando uno ya comienza una prédica, el Espíritu Santo mismo le hace recordatorio de lo que hemos leído en otras ocasiones, quizás 2 meses atrás, y el Espíritu Santo lo hace posible. ¿Cuántos ya tienen libro? ¿Nadie tiene libro? ¿A nadie le entregamos libro? Sí. Uno que otro no. 5, 4 Ah, libros no van a entregar. Listo. Entonces en la primera página decía, la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia. Yo quiero que subrayen esa parte los que tienen libro. La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, por medio del Espíritu Santo. Recuerden que no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu Santo, nosotros somos instrumentos. La primera línea, es la página 1, dice. ¿Ya? Nosotros somos instrumentos de Dios y somos utilizados a través del Espíritu Santo que nos llena de palabra y todo, pero es importante que nosotros también leamos, que nosotros también le peguemos una repasada, no que yo ya me la sé toda y yo ya me sé la Biblia y vengo y no leo. No, uno tiene que leer previo a eso. ¿Ya? Dice que es arte, es el modelo, diseño o forma cuando hablamos o expresamos. Y esta de elocuencia es el don de expresarse en forma convincente y conmovedora por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, todo a través del Espíritu Santo. Amados hermanos, en la vida secular, el que vive fuera de Cristo, sí o no que hay muchos profesionales que nosotros conocemos, ¿verdad?
Hay arquitectos, hay maestros pintores, constructores, y ellos son profesionales en lo que hacen. ¿Cuánto más nosotros ser profesionales? Porque ser profesional no es solo alcanzar un título. Ser profesional es hacer con amor lo que usted ha aprendido o a lo que usted se dedicó. Eso es ser un profesional. Nosotros debemos buscar aquello, ser profesional en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Debemos ser profesionales en cuanto a la lectura de la palabra, buscar esa perfección. Si somos profesionales nosotros en la vida secular, yo tengo un título de licenciada, pero a mí más me interesa o más me debe interesar ser profesional en mi oración, ser profesional en mis mensajes, ser profesional en todo lo que tenga que ver con la obra de Dios. Si me mandan a arreglar las sillas, yo hasta para eso tengo que arreglarlas bien. Hasta para eso se necesita ser profesional. Si tengo que limpiar la casa de Dios, tengo que ser profesional y no porque no hay rápido de apurada medio barro. Tengo que hacer las cosas bien. Eso es ser un profesional, amar lo que uno sabe o a lo que uno se dedica. Si en las cosas seculares nosotros nos preparamos para hacer las cosas bien, ¿cuánto más en la obra de Dios, en la obra del Señor? Todo lo que nos manden a hacer para la obra del Señor, o todos somos útiles en la obra del Señor, tenemos que hacerlo bien hecho. Eso forma parte también de este estudio de la oratoria. No solo oratoria que tenía que hablar, no, todo forma parte. Yo les decía también, con un ejemplo, que cuando uno tiene que llevar un mensaje, una palabra, para el pueblo que me esté escuchando o para el público que esté presente, a veces no siempre hay pueblo de Dios, a veces hay invitados también, ¿verdad? Y los invitados son los que tienen que receptar más el mensaje de Dios. Y uno debe de aprender, eso ustedes también van a aprender, todos vamos a aprender. Debe de aprender que yo puedo tener preparado un mensaje y mi mensaje puede ser para la iglesia. Pero si yo como predicador, como predicadora, estoy al frente y me doy cuenta que hay personas invitadas o que no hay personas que no son miembros de la iglesia, Dios mismo nos va a ayudar, cuando nosotros buscamos de Dios, nosotros nos discernimos la palabra, a que nuestro mensaje ya se vuelve evangelístico, ya no se vuelve para los creyentes, para la iglesia, aunque uno lo haya traído preparado de esa manera. No como vanagloria, sino para misericordia de Dios, que Él sí nos sigue utilizando siempre cada día. A mí me ha pasado. Yo en lo personal he traído un mensaje escrito, así elaborado, así bien bonito, con todas las características, y eso entra parte de la homilética y la hermenéutica, donde uno elabora un mensaje con los pasos que hay que elaborar. Entonces me ha pasado que uno viene con hojitas, no ahora, años atrás, y resulta que el Espíritu Santo toma esa parte, es algo tan maravilloso, y que ya la hoja la he tenido que dejar a un lado, y comienzo a hablar y fluye, el mensaje como que se transforma, pero porque así Dios en su inmensa misericordia lo permite. Eso vamos a aprender también, porque uno aprende a elaborar un mensaje para que nuestra oratoria sea completa, nuestra expresión sea completa. Van a aprender en homilética, en hermenéutica, los pasos para elaborar un mensaje. Y qué es lo que usted debe hablar, qué es lo que debe incentivar a la iglesia, cuándo usted tiene que dar una pausa, cuándo usted tiene que dar un ánimo a sus hermanos, cuándo no también, cuándo tiene que exhortar con amor. Porque la palabra no solo es para exhortar, sino también nos consuela. Nos exhorta, pero a la vez nos consuela. Imagínense que yo dé un mensaje en este momento y que yo les diga, todos van a ir al infierno porque sí, porque son pecadores, y hasta ahí quede mi mensaje y vamos a levantarnos para orar y se acabó el mensaje. Y nunca hay una consolación, hermano, pero vino Cristo a morir en la cruz para salvarnos de ese fuego. Allí uno entra que siempre debe haber una consolación, ¿verdad? Uno nunca, de pronto hay muchos que están equivocados y piensan que el que grita más es el que predica, o el que más gloria a Dios y aleluya anda diciendo, y él se cree que es el mejor predicador, y no es así. Siempre debe haber el mensaje de la palabra. Cuando el Espíritu Santo, eso se nota también, eso es como que algo que ustedes también son parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y es algo que no se puede como explicar. Cuando la presencia del Espíritu Santo llega a nuestras vidas, es algo inexplicable, ¿verdad? Todos tenemos que vivir aquello, no podemos como explicar qué está pasando en ese momento.
Pero aquí en parte de la elocuencia dice que incluso nos enseña, en este estudio nos va a enseñar hasta cómo agarrar el micrófono. Sí, porque nosotros no podemos estar con el micrófono así por acá y las manos por acá. No se puede. Nosotros hasta eso vamos a aprender en esta parte. En esta Ya es materia. reggaetonero, ya está así. Sí. Ya Y yo. Entonces, no, todo eso tenemos que ir viendo. Entonces, yo les decía también la semana pasada que si mi mensaje es de fortaleza, de fuerza, de ánimo para la iglesia, no puedo decirle yo predicando, decir, sí, hermano, sí, Dios es fuerte, tú también llénate de fortaleza, toda desanimada, imagínense, ¿quién me va a prestar atención, verdad? Y peor, hasta se duerme la gente. Entonces nosotros debemos recordar que tenemos la autoridad de Cristo siempre. A veces por los nervios pasa eso, que uno está en un ladito y no se puede mover de ahí por los nervios. Y estamos hablando, sí es verdad, eso suele pasar. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, uno siempre Dios nos ayuda. Estos estudios nos ayudan para eso, a nosotros vernos nosotros mismos y acordarnos qué hice mal, qué me falta, ¿verdad? Cada día nos falta. Entonces el Señor nos ayuda. Cómo coger el micrófono. Forma parte también, dice aquí, que en cuanto a la oratoria, no debo de gritar. Una cosa es gritar y otra cosa es hablar con autoridad. Ya. Para nosotros que se nos pueda comprender bien la palabra, porque si mi micrófono yo me lo pongo aquí, en la boca, a veces no se comprende qué dice y siguen hablando y no se comprende la palabra de Dios. Las personas que están predicando no pueden entonces gritar. No se trata de gritar, pero hay tiempos o espacios o momentos donde la palabra mismo me permite. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo debo o puedo, o el Espíritu Santo me incita él mismo a hablar con autoridad y levantar la voz, pero no es gritar, no es lo mismo que gritar. Porque cuando yo grito hasta mi garganta se va a afectar. Sí. Cuando yo grito hasta me puedo inflamar yo misma mis cuerdas vocales. Hay momentos que en el mensaje, hay momentos que sí, es necesario, pero tiene que ser uno en el nivel normal. Lo correcto, según el estudio dice que lo correcto, y eso también está comprobado, es que nosotros hablemos 4 dedos de distancia de nuestra boca al micrófono. 4 dedos de distancia. Hermana, en lo mío personal, la gloria de Dios, yo no puedo hablar despacio, así ve como yo. Ya mi voz Ya es se peor con un micrófono. Yo no puedo. Ya le queda ese micrófono al varón. Ya no hay que darle micrófono. Claro, ya va a capela. Hay que darle micrófono. No, yo lo comprendo, hermano, porque en mi familia nosotros no hablamos despacio. Todos hablamos alto. Incluso le comento ahora, no me estoy saliendo del tema, pero le comento ahora que un día estábamos con mis hermanas reunidas hablando, no sé ni de qué, bueno, hablamos, y un vecino pasa y le va a decir a Pedro, a mi cuñado, a Chabelo, dice, Pedro, ve, dice que en tu familia algo hay problema, creo que hay relajo porque están peleando. Dice, no, son mis cuñadas que están conversando. Qué vergüenza, le digo a mi hermana, no, ustedes gritan, no hablan. Pero bueno. Merienda de Eso negro. ya es normal. Usted ve todos los negros. Están conversando, están peleando, pues. Esa es merienda de negro. Bueno, vamos un poquito al libro, dice así, la oratoria efectiva es un arte basado sobre la ciencia de la psicología. Un arte cuyo manejo con maestría requiere la misma persistencia y práctica. Entonces es importante, yo les decía que nosotros podemos hacer ejercicios o prácticas frente a un espejo. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Yo en lo personal, hermano, yo lo comprendo, porque en lo personal, yo cuando llevo un mensaje, una reflexión, no puedo estar en un solo lado. Yo estoy que me muevo por aquí, por acá, mi hermano. Si tengo que brincar, pues brinco, si así el Señor lo dice, si tengo que hablar. Y trato siempre de bajar el micrófono y muchas veces me olvido, porque mi voz de por sí es alta. Y cuando tengo que elevar más por el momento, ¿verdad?, que se está viviendo o que se está explicando, entonces ahí a veces suelo como olvidarme y otra vez me recuerdo, porque no se trata de gritar, pero sí de mantener también al pueblo de Dios o al público, mantenerlo siempre activo, que no se duerma.
Yo trabajo con estudiantes, con jóvenes, adolescentes o con niños de 12 años y por lo general los niños son bastante inquietos y a la palabra de Dios no son cristianos, le huyen a la palabra de Dios. Los llevamos obligados a la iglesia porque esa es una hora del horario de clases de ellos. Algunos son hijos de pastores, son cristianos, otros no. Y son niños que uno dice en esa edad son difíciles, jóvenes de 16, 17 años, es duro tratar con esos jóvenes. Y hay que mantenerlos a esos jóvenes. En la escuela es más fácil porque uno les lleva un videíto y los niños están pendientes del video, de que es todo animado. Pero para los jóvenes es un poquito más complicado, no imposible. Porque yo sé que la palabra de Dios igual queda ahí sembrada, ¿verdad? Dice la palabra que no vuelve vacía. Nosotros entre adultos ya conocemos de esto, nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, pero muchas veces por el cansancio físico, el trabajo, venimos y verdad con las fuerzas que Dios nos ayuda, pero a veces nos rendimos, nos quiere dar como que sueño. Entonces el predicador siempre tiene que tratar, o la persona que está exponiendo la palabra tiene que tratar de estar en movimiento para que el pueblo, el público, no se aburra, no se duerma. Otra cosa importante, ¿sí? En la vigilia, imagínense el mensaje de 3 de la mañana, ¿sí o no? Tenemos que estar nosotros. Tiene que ser alguien que predique y que mantenga uno. Y tenemos una ventaja, hermano. Nosotros tenemos que siempre llevar a la luz del Evangelio de Cristo, siempre. Ya se ha perdido en muchas iglesias. Nosotros, gracias a Dios, todavía conservamos aquello, pero hay que predicar la verdad de Cristo. No hay que predicar Hay muchos que han ganado almas por la prosperidad, porque te envidian. Yo escucho que nuestro pastor también nos enseña esa parte, y son pocas las iglesias que se rescatan todavía, que predican de arrepentimiento, de pecado, ¿verdad? De la venida de Cristo, porque es lo que se debe predicar en este tiempo, ¿no? Pero es que la Amén. mayoría de las iglesias está predicando es prosperidad. Exacto. Ustedes creo que en sectas, ¿verdad? La clase de sectas están viendo cómo ellos jalan pueblo, cómo primero con mi familia comienzo y después voy jalando más gente, más gente. Otra cosa importante de parte de la oratoria, por ejemplo, yo voy a coger aquí un ejemplo que tengo esta pluma. Acá un micrófono y acá una pluma. Y yo cada que estoy hablando estoy con mi pluma por aquí, mi pluma por allá, mi pluma aquí, mi pluma allá, acá. Ustedes, el público o el pueblo de Dios va a estar pendiente de mi pluma que la muevo de aquí para allá y no del mensaje que yo estoy llevando. Es muy importante que usted no tenga nada de objeto, suficiente con el micrófono. Y si no tiene micrófono, pues hablamos sin micrófono, y si tengo que darle la gloria a Dios, levanto las manos, gloria a Dios, y nada más. No puedo estar yo con una pluma, con un objeto así, para acá, para allá, porque todo el público que está viendo, presente que está, va a estar distraído y viendo qué hace con esa pluma esa hermana y no la ve. Hasta se va a angustiar, hasta se le cae la pluma, se agacha, la coge y otra vez se vuelve a caer. Todo eso puede pasar, todo eso puede pasar. ¿Verdad? Las orquestas, eso es lo que dirigen las orquestas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Otra cosa, que después se me olvida, que no se me olvide, Señor, nada. Bueno, otra cosa importante, que como yo aprendí, que ustedes también aprendan muy bien. Nosotros, ya sea varones o mujeres, nosotros si ya vestimos, ¿verdad? Ya vestimos, ya sabemos que vamos bien arreglados para la casa del Señor, y que no nos tenga una lapa por acá, de pronto, y que las mujeres no puedo tener que un peinado por acá. Me traje justo ese día en la prédica, justo me tocó predicar y me traje un moño que me tapó todo eso. Los hermanos o el pueblo de Dios va a estar pendiente de mi moño y no del mensaje. Eso es muy importante que nosotros cuidemos. O sea, tratar de no cargar algo que llame la atención. Eso, algo ostentoso o que llame la atención. Exacto. Sí, mi profesor les decía, el pastor nos decía, el pastor Jimmy Morales decía que, por ejemplo, uno tiene algo, el caballero a lo mucho tiene aquí una plumita cuando tienen esas camisas con bolsillo. Una plumita y nada más. Y ahí no pasa, su corbatita, nada más. De pronto en las damitas, es decir, en las damitas de pronto no es que me quiero ver bien, me voy a peinar bien y me pongo hasta acá arriba un moño y me lo pongo aquí un lazo. Es decir, ese ejemplo. Y si todo el público va a estar pendiente de ese peinado que tiene la hermana y no del mensaje. Entonces esa parte también es muy importante. Vamos a ir avanzando. Santo Jehová. Gloria a Dios. Ya. Los fines generales de oratoria. Vamos a ir a la página
profesionales para todo lo que se refiere a la obra de Dios. Y ser un profesional es hacer las cosas bien, ¿sí? Parte del profesionalismo también entra la palabra que se llama o se conoce como diligencia. Ser diligente es hacer las cosas rápidas, pero hacerlas bien hechas. No porque yo quiera hacer las cosas rápidas por terminarlas y las voy a dejar a medio talle, no. Se debe hacer las cosas rápidas, pero bien hechas. Cuanto más si es para la obra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo que dice, un arquitecto, antes de trazar un plano para el edificio que piensa hacer, necesita conocer el uso que se va a dar a aquella estructura, ¿verdad? Dice, si la misma ha de ser usada como un almacén, como un edificio de oficina, como una iglesia, todo eso, mire, el arquitecto es tan profesional que él debe darse cuenta, si le dan un terreno baldío, él tiene que darse cuenta qué mismo van a hacer aquí, cómo van a ser las bases de aquí. Eso es lo que está explicando aquí. Está dando a entender que es un profesional en su trabajo. Él sabe cómo hacerlo. Él lo sabe cómo hacer y lo tiene que hacer bien. Porque si lo hace mal, ¿usted cree que lo van a contratar a ese arquitecto en otro lado? Ya no lo van a contratar, ¿verdad? Entonces, eso es ser un profesional. Defender lo que uno sabe hacer y hacerlo bien. Para que, en este caso, en este ejemplo, dice que si él no hace eso, él ya no lo va a contratar en otro lado porque no ha sido un buen arquitecto. No fue un profesional en su trabajo, en lo que él dice saber. Eso es lo que está explicando aquí. Entonces dice, lo mismo es cierto de la oratoria, siendo el primer requisito para la efectividad de la misma, el que se tenga en conocimiento del propósito o uso del discurso, un discernimiento claro de sus fines generales. Algo importantísimo, en cuanto a la oratoria, cuando yo quiero dar algo, o quiero enseñar algo, o quiero llevar un mensaje, siempre tengo que tener un objetivo. ¿Por qué? Mi objetivo en este momento es que usted aprenda también, ¿verdad? Ese es mi objetivo, que ustedes capten la idea, capten la clase y que ustedes después lo pongan en práctica. Yo tengo un objetivo para con ustedes. Primero yo me trazo un objetivo para que se cumpla algo que yo quiero. En cuanto a la oratoria, todo predicador, todo hijo de Dios, en todo lo que vaya a hacer, tiene que tener un objetivo, siempre. Un objetivo es una meta que se puede llegar a alcanzar. Amén. Entonces dice aquí que es importante que tenemos que tener nosotros un objetivo fijado de lo que queremos que pase o el resultado de lo que yo estoy enseñando, de lo que yo estoy diciendo. Un resultado favorable, siempre algo bueno, ¿no? Dice aquí, siempre ha existido diferencias de opinión en cuanto a la naturaleza y el número de estos fines. Aristóteles dividió la oratoria en 3 ramas generales. Un filósofo muy conocido por todos porque nos enseña, porque lo hemos estudiado en el colegio, acerca de Aristóteles, ¿verdad? Él tenía, dice, una oratoria en 3 ramas generales. La deliberativa, pueden marcarla, la deliberativa, la judicial y la demostrativa. Dividió la oratoria, dividió cómo expresarse o cómo llegar al que me escucha. La deliberativa denota los discursos de cuerpos políticos, la judicial, aquellos discursos concernientes a la ley, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Y la demostrativa denota toda la oratoria de asambleas populares. Entonces, nosotros en este caso, como hijos de Dios, nosotros estamos según esta división en la demostrativa. Porque nosotros no somos abogados aquí, ¿verdad? Y nosotros sabemos que no tenemos que juzgar a nadie tampoco, sino más bien ayudar, ¿verdad? Entonces no entramos en la judicial porque trata de leyes. No podemos entrar en la deliberativa porque sabemos nosotros que en cuanto a política, yo le estaba diciendo creo un poquito también de aquello, que es difícil cuando hay una conversación, no podemos hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión, porque el que no sabe bien sale perdiendo y le va a dar coraje. Hay que saber, si usted va a hablar de religión con alguien, debe de conocer bien. Si va a hablar de política con alguien que sepa, es un profesional en política y usted no sabe, ¿verdad? Va a quedar mal. Si yo no sé, voy a quedar mal y me voy a quedar con la pica. Me ganó, no sabía yo eso. Peor si es de fútbol. No se va a poder pelear con alguien que sí es experto en fútbol y uno no va a saber. Entonces nosotros no estamos en la deliberativa, no estamos en la judicial.
superficial, sino en la demostrativa. La gran verdad, dijo una verdad Aristóteles, si la oratoria la dividió en aquello, nosotros participamos o estamos en lo que es la demostrativa, que dice aquí que denota toda la oratoria de asambleas populares. Nosotros siempre nos vamos a encontrar con grupos de personas, nosotros nos vamos a encontrar en el trabajo con grupos de personas, nos vamos a encontrar en una reunión con grupos de personas. Ahí entramos nosotros, en lo que es asamblea popular, quiere decir demostrativa, que hay muchas personas siempre. Y el Espíritu Santo, amado hermano, tenga eso por seguro, que siempre le va a dar palabra para que usted lleve, palabra para que usted diga, para que usted exprese, para que usted ayude a otros, siempre. Porque nosotros no estamos solos, siempre estamos en lugares o en hechos donde hay bastantes personas. En el trabajo no somos solitos, el jefe y yo, ¿verdad? Somos muchas personas en los trabajos. Dentro de las iglesias somos muchas personas. Si nos invitan a un lugar, también habemos muchas personas. Si hay un campamento, muchas personas. Entonces nosotros somos parte de aquello y el Espíritu Santo siempre nos va a dar una palabra para nosotros hablar, siempre. Tenemos que estar preparados siempre para aquello. Amén. Dicen, los fines de estas tres son respectivamente los siguientes: el conmover, el convencer y el loar o culpar. Loar es elogiar, ¿no? O culpar, o lo elogia o lo culpa, una de dos. Quintiliano interpreta estos tres fines como sigue: informar, convencer y agradar. Ahí entra entonces. La oratoria tiene entonces también objetivos y fines trazados. Lo más importante que dice Quintiliano es informar, dar a conocer algo, informar. Convencer. Alguien me decía por aquí, creo que era la hermana que me decía, ¿verdad? Que hablar con elocuencia es tratar de convencer a alguien. Muy bien, nosotros sabemos que el que convence de juicio y de pecado es el Espíritu Santo, que en Cristo está. Pero nosotros somos instrumentos y podemos nosotros llevar una palabra y el Espíritu Santo se encarga. Nosotros lo que hacemos es llevar la palabra, informar, dar a conocer el mensaje de salvación. Y el Espíritu Santo ya se encarga de redarguir en aquellas personas y los convence de juicio y de pecado. Y agradar, claro que sí, nosotros también debemos de, y ahí es donde entra la parte que yo les decía, que si yo tengo un mensaje que exhorta al pueblo, está bien, no está mal, puede exhortar al pueblo, pero yo no lo puedo dejar o terminar un mensaje solo exhortándolo. No, tiene que ser de agrado. Me gustó esa palabra, que los hermanos salgan y digan, me gustó esa palabra, fue de mi agrado, porque de verdad que me enseñó y me dijo todo lo malo que estaba haciendo, pero hay un Dios que me salva, me perdona, me restaura. Que se vaya el pueblo de Dios con agrado de la palabra, no de mí, no de nosotros que nos ponemos frente a un púlpito, sino de la palabra de Dios. Yo tengo que hablar bien, pronunciar bien las palabras, llevar un mensaje con la ayuda de Dios, porque siempre es bajo la voluntad de Dios que se puede hacer esto, y que así mismo sea de agrado la palabra de Dios. Recuerden que la gloria siempre va a ser para Dios, siempre la gloria va a ser para Dios. Amén. Entonces, dice aquí, en términos modernos, podemos decir que la oratoria admite tres clasificaciones generales: la oratoria judicial, la oratoria del púlpito y la oratoria de la asamblea popular. Amén. Bueno, estamos hablando un poquito de eso. Vamos a cambiarnos a la otra página, porque aquí al final dice, en cada una de las cosas arriba mencionadas, el fin ha sido diferente y por lo tanto, para los propósitos de este curso, aceptamos las siguientes designaciones de la oratoria. Van a marcar estas designaciones de la oratoria. Recuerden que esto nos va a servir como cuestionario, ¿no? Para nuestros aportes, nuestros exámenes. ¿Cuáles son las designaciones de la oratoria? Primero, claridad. Claridad. Dice que en que el orador desea que la audiencia vea algo. Segundo, impresión. En que el orador desea que la audiencia sea impresionada fuertemente por su tema. Muchas veces, amados hermanos, con tan solo escuchar el tema, que el orador, el expositor o el predicador diga, mencione, ya el pueblo de Dios se impacta, solo con escuchar el tema.
Y el tema no es que me lo tengo que inventar, el tema también me lo da el Espíritu Santo a través de mi lectura, también nos da el tema. Entonces muchas veces desde que inicia el tiempo que ya le pasan al exponente, al predicador, y solo con dar el tema ya la gente está que quiere escuchar qué es que va a pasar, qué es que va a hablar, qué va a decir, solo con el tema. Amén. Tercero dice creencia, en que el orador desea que sus creencias o puntos de vista sean aceptados. Aquí tengo una falla, yo la corregí y luego volví a equivocar. Sí, en mi libro salió así, entonces el pastor me dijo, corríjalo. En que el orador desea que sus creencias o puntos de vista sean aceptados. Cuarto, acción. ¿Qué es la acción? En que el orador desea que su audiencia o su público haga algo como resultado de lo que él dice. Muchas veces puede pasar eso. Amados hermanos, en este momento yo quiero que salga de su silla. Aquí se ha pasado, salga de su silla, abraza a su hermano. Sí pasa eso y puede hacerlo sin que se salga del orden de Dios, porque recuerden que Dios, eso tenemos que tener muy presente. Eso no se hace porque yo quiero, porque yo tengo un impulso, no. Eso se hace cuando el Espíritu Santo mismo le muestra a uno cómo hacerlo y en qué tiempo hacerlo. No lo puedo hacer esta parte de dispersar la iglesia al inicio. No puedo. Quizá en el medio o al final, pero nunca al inicio. Al inicio los tengo que tener sentados y ordenados porque Dios es un Dios de orden. No puedo alborotar yo a la iglesia al inicio de un mensaje, jamás. O al pueblo que tenga. A mí me ha tocado dar charlas a mis compañeros maestros y me enseñaban en los seminarios que uno puede ingresar, pero esto es en lo secular, esto no es en lo espiritual. En lo secular uno puede levantarlo, pónganse de pie todos y vamos a hacer un jueguito, una dinámica. Normalmente eso se hace en lo secular, pero en lo espiritual no puedo hacer aquello, no puedo. De pronto al final, denle un aplauso a Dios, abraza a su hermano que está al lado, pegue un brinco, un grito, bueno, está bien, pero al inicio no. Amén. Bueno, seguimos. Cuando están así dirigiendo y vamos, te ven la oración, dicen, vamos a darle la mano que está al lado suyo, salúdelo, denle la bienvenida. No se puede hacer eso. Al inicio. Al inicio que dice, al inicio no. Pero... Claro, o sea, pero yo lo que quiero decir es que no se vuelva un desorden. Usted sí puede, porque todos están sentaditos, tranquilos, después que uno ora, ya se sienta, saluda a su hermano que está al lado, eso sí puedo hacer. Esa partecita sí, saluda a su hermano. Incluso en la mitad del mensaje que uno lleva, en la mitad del mensaje uno puede decirle, tócale el nombre a su hermano y dígale, somos más que vencedores, eso usted puede hacer. ¿Ya? Pero eso es en el mensaje, también. Claro, en el mensaje, es una parte de la oratoria, en el mensaje, claro que sí. En el culto, ¿no? Tú estás hablando del culto. Claro, yo sé que también se refería a que cuando... Ella está hablando solamente del mensaje. Solo del mensaje. No, por ejemplo, yo estoy dirigiendo el culto, no puedo hacer un desorden en la iglesia, no. Solo estoy hablando de la parte del mensaje, del orador, porque el orador tiene que estar centrado en llevar la atención, toda la atención, no solo a dos personas, sino a toda la audiencia. Solo cuando está en el mensaje, cuando está el predicador puede hacer eso, porque tiene la autoridad y es la hora de él o el espacio de él. Amén. Ahí sí. A veces, sí, porque a veces, mire, hoy por hoy, y podemos nosotros mismos lo hemos visto, quizás lo hemos vivido, hay mucho pueblo de Dios, bueno, se hacen llamar pueblo de Dios, y solo actúan por emoción. ¿A qué llamo emoción? Que solo aquí en el momento que estaba, se puede decir la emoción, ahí ringué, ahí lloré, hice todo, y ya después vuelvo a casa normal, porque nada pasó. El cristiano que se restaura cada día con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo lo toca, cada día va mejorando, ya es un mejor cristiano. No lo tenemos que decir, sino que se va notando ese cambio, esa transformación. Pero el cristiano o la persona que dice ser cristiano y es solo emocionista, sigue igual. No hay un cambio en esa persona, no hay crecimiento en esa persona. Entonces uno sí puede diferenciar las emociones de la unción, porque la unción nadie va a cambiar aquello, nadie se puede comparar ni negar. Cuando le toca la unción del Espíritu Santo y hay una transformación, esa persona ya mejora cada día en todo, hermana, en todo su crecimiento. Dígame. En ese tema que está diciendo, ahí entra o no entra
la parábola del sembrador. La Que parábola una cayó en el pedregal, o sea, y vino el enemigo y le quitó la emoción, pues. porque no O sea, estaba- entra en el Claro. sistema de que está diciendo usted. Por eso es que está escrita la palabra, precisamente por aquello. Porque hay mucho pueblo de Dios que las semillas no siempre caen en buena tierra. Sí, porque usted está hablando de eso que vino, ¿no? Ujú, ¿sí? Y cuando caen pedregales también vienen los animalitos, Sí. también las aves, dice, y también se las comen, porque no tuvo sembrar, no tuvo raíz, no llegó raíz. Lo mismo pasa con personas, hay tantas personas que Dios tenga misericordia, apartadas todavía, ¿verdad? Que han conocido, han alabado a Dios, han predicado también y están fuera del redil. Lo mismo pasa porque quizás vinieron por una emoción o por un miedo también. O cuando Porque a le veces como, sucede algo, a veces tiene un como problema. predicadores, un problema, una enfermedad, como predicadores a veces de pronto se equivocan y dicen, no, pero es que te vas a morir, si no vienes a Cristo te vas a morir. Ya. Y por miedo a veces aceptan el testimonio, pero no hay una convicción. O O a veces también yo, perdón, no entendemos qué es el propósito de Dios. Como un ejemplo, yo vine por enfermedad y de Es Dios que sinceramente todo- tenía miedo de morir. Es que, amado hermano, todos Y a venimos por veces- una necesidad en sí. Claro, y- Nadie viene porque yo soy y el bonita, tiempo que niña va de los pasando, negros. yo le iba entendiendo, Señor, fuiste tú. Sino que es la forma como le han llevado el mensaje a usted. O sea, todos venimos por una necesidad. Realmente Claro, nadie está aquí porque sea bueno. porque vino Jesús precisamente, dice, a buscar lo que se había perdido. Vino por los enfermos, no por los sanos. Todos estábamos Amén. enfermos. Unos tenían enfermedad física, otros otras enfermedades, tipos de enfermedades y tanto pecado que venimos, ¿verdad? Al camino, pero es como te lleve la persona el mensaje. Porque a todos nos hablaron muchas personas, ¿verdad? De pequeño, a mí me Ah, traían. nosotros crecimos, yo crecí frente a una iglesia, donde vine a escuela dominical, y de ahí ya me hice jovencita, mi hermano me decía, no vayas a la iglesia, que te vas a hacer hermanita, no puedes bailar, no puedes ir a la fiesta. Y yo, bueno, ¿verdad? No puedo ir a la fiesta, ya no vine más. Pero bueno, era pequeña y venía a escuela dominical, mi mamá nunca nos impidió aquello, siempre nos dejó, no era cristiana, pero nunca nos dijo, no vaya, no. Nos dejó que vayamos a la iglesia, a la escuela dominical. Ya cuando fuimos jovencitas, pues ya, hasta que el Señor tuvo misericordia de toda mi familia, casi toda mi familia, y para la gloria de Dios, con misericordia de Él es que servimos aquí al Señor. Teniendo tantos años en la iglesia, yo ya tengo 42 años y en el Evangelio solo tengo 13. Todo el tiempo lo viví afuera. Pero el Señor nos rescató a tiempo, como dice el hermano, en su propósito, ¿no? Pero a todos, a cada uno de nosotros, siempre el Señor estuvo hablándonos a través de una u otra persona o de una u otra manera. ¿No es cierto? Entonces, nosotros, para poder traer almas a Cristo, nuestra oratoria, que esto forma parte de esto también, dice que el mensaje, o cuando le hablemos a alguien, tiene que ser claro, tiene que ser convincente, ¿sí? Y nosotros debemos saber lo que estamos hablando, porque si yo le digo a alguien que venga, que Cristo lo ama, que Cristo murió por nosotros, entonces me va a decir, ¿y dónde dice eso? Imagínense que me pregunten, ¿y dónde dice eso en tu Biblia? Y yo no sé qué responder. Si le estoy hablando, debo de saber por lo menos de lo que estoy hablando. Es que Juan 3:16 dice que Él murió por nosotros para llevar todos los pecados, Él pagó todas nuestras culpas. O sea, y uno ya sabe, y esa persona se va interesando más y más. Pues yo no puedo decirle, ven a Cristo porque no sé la Biblia, ven porque si no te mueres te vas al infierno, te vas a quemar, hay un gusano que te... Imagínense, viene por susto esa persona. Y no viene por miedo y no por el amor, así la necesidad. Todos tenemos una necesidad realmente cuando venimos a Cristo. Una necesidad y una desesperación. Bueno, vamos a terminar con la página 3. Dice allí, está hablando, creo que nos quedamos en esta acción, ¿verdad? Acción, ajá. En que el orador desea que su audiencia haga algo como resultado de lo que él dice. Y entretenimiento, aquí entra lo que de pronto estábamos hablando. En el propósito no tiene necesariamente que ser el mantener a la gente entretenida, sino bien puede ser el hacer que la audiencia se goce en una forma sana y provechosa. Ha pasado, hasta a mí me ha pasado, que en medio del mensaje decimos algo, estamos hablando y algo, uno mismo saca por ahí algo, como dice uno vulgarmente, para romper el hielo. Y los hermanos se ríen. Y si pasa, como que un chiste, algo. Y a veces los hermanos dicen, parece chiste, pero eso pasó, fue real. Y nos causa chiste, y eso no está mal. Mientras no se desordene, aquí
está hablando es de un orden. Exacto. O para que no le dé sueño, como dice la hermana, para que no se duerma. Amén. En la vigilia sobre todo. Ya, aquí hay 4 aspectos entonces. Claridad, 5. Claridad, impresión, creencia, acción. Al otro lado, entretenimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que estábamos hablando? Ahí define, la claridad significa percepción, comprensión. Les van a hacer un pequeño resumen a cada uno de ellos. Un pequeño resumen. No son grandes los párrafos, y de todo eso pequeño te le hace algo más pequeño, más concreto. De la página 3 y la página 4. Ahí dice un resumen de claridad, resumen de impresión, resumen de creencia y resumen de acción. Si mis hermanos todavía no tienen el libro, no creo que el lunes ya le van a entregar o quizás no tengan, no importa, lo pueden entregar después. Lo importante es que sepan cuáles son las ¿Por qué tareas. me va a traer el libro el día lunes? El día lunes. Y en el caso de que no llegue, porque el pastor es el que se encarga de ir a la universidad, porque él dijo que sí podía el lunes en la mañana. Y ya de noche ya están aquí. ¿Qué materia es esta, perdón? Oratorio.